Hola, estimados estudiantes de la 10.1 y 10.4. En este video vamos a brindar apoyo eh, que espero que les sea provechoso para responder la cuarta guía de cívica eh, de este segundo semestre. Vamos a pasarnos para acá donde he ido resolviendo. Pues bien, bueno, esta es la cuarta guía, ¿verdad?, de cívica. Aquí pues empezamos con esta pregunta: define el concepto de democracia. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que eh, la democracia es un concepto muy amplio que no se encierra solamente a las elecciones y a la posibilidad de que tenemos las personas de que nos podemos postular a un cargo de elección popular. La democracia implica, por ejemplo, que haya respeto por los derechos, tanto por parte del Estado como por parte de organizaciones privadas. Implica que haya, por ejemplo, un estrato económico mínimo que le garantice cierto bienestar mínimo a las personas. Y que bueno, todo eso pues va a repercutir en que también pues tiene que haber respeto por una serie de libertades en una democracia. Y pues esto va a repercutir efectivamente en una serie de valores pues democráticos. Luego la segunda dice, la democracia se encierra solamente en la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Bueno, tal como lo hablaba aquí ahorita, no, la democracia implica un concepto muy amplio en el cual pues se habla de el respeto hacia los diferentes derechos. Entre esos están los derechos humanos y bueno, vienen otra serie de derechos más, no considerados como fundamentales, pero que son importantes en la democracia. Este, Después de eso, pues tiene que hablar que en una democracia tiene que haber igualdad, no tiene que haber ningún tipo de discriminación, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber en una democracia división real de poderes. En una democracia la idea es que ningún grupo eh, este, concentre todo el poder. Entonces, bueno, con eso pues afirmamos efectivamente que la democracia no se puede reducir o no se puede conceptualizar solamente como la posibilidad de votar y de ser electo. Y luego pues mencione qué valores caracterizan a nuestra democracia. Aquí yo más o menos escribí algunas cosas para guiarme, ¿verdad? Y no hablar demasiado. No obstante, pues se esperaría que ustedes pues, ahonden más al respecto. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que nuestra democracia se caracteriza, por ejemplo, por comicios periódicos, es decir, cada cierto tiempo nosotros vamos a tener elecciones. Entonces, por ejemplo, se habla de que ahorita en el 2022, pues de seguro en febrero, salvo que no se haya el fin del mundo o algo así, pues vamos a tener en febrero del 2022 las elecciones nacionales para diputado y para presidente de la República. Por ejemplo, en el 2024, también pase lo que pase, ¿verdad? Vamos a tener las elecciones municipales, donde se eligen regidores, síndicos, concejales de distrito. Para el 2026 volveremos a tener elecciones nacionales y así sucesivamente. Después de eso vamos a tener alternancia en el poder. Entonces, bueno, eso quiere decir que eh, hay partidos políticos en los cuales eh, ahorita pues o los partidos políticos o las personas que están gobernando son nombradas para un cargo determinado de 4 años, ¿verdad? Una vez que ese plazo se vence, pues salvo que el puesto permita por ley la reelección consecutiva, pues la mayoría de estas personas deberán de abandonar su cargo y pues esperar otros 4 años para volverse a postular en el mismo cargo. Mientras tanto, pues en los comicios que suceden más inmediatamente, pues entonces ahí el pueblo va a elegir a otros representantes y esos son los que van a ocupar esos cargos por otros 4 años y así sucesivamente. Vamos a tener que nosotros nos fundamentamos en una pluralidad de partidos políticos. Entonces, bueno, se caracteriza Costa Rica porque existen la posibilidad, la libertad de plantear
diversos partidos políticos, de la ideología política que sea, exceptuando lógicamente que atenten contra los valores democráticos, ¿verdad? Este, cosa que nos evidencia es que, por ejemplo, en las actuales elecciones pues hay inscritas 27 personas como candidatos a la presidencia, y pues obviamente estas 27 personas pues necesitan un partido político para postularse. Luego vamos a tener que nosotros nos fundamentamos en la libertad de prensa. Entonces, bueno, esto significa que digamos, bueno, cualquiera se puede montar su propio medio de comunicación, especialmente en el presente, donde pues es relativamente más sencillo montarse un medio de comunicación digital o convertirse en bloguero, o en YouTube montarse algún tipo de medio de comunicación, ¿verdad? Bueno, de canal ahí. Y entonces aquí pues uno podría emitir todo tipo de opiniones políticas, de críticas al gobierno y así sucesivamente, siempre y cuando no se vaya a menospreciar la integridad moral de alguna persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este, la libertad de expresión y la libertad de prensa terminarían en el momento en que se agarren y se digan mentiras en contra de una persona. Se puede decir lo que sea, siempre y cuando pues el medio o la persona que sea responsable de la nota pues pueda comprobar que efectivamente la noticia, la crítica es cierta, ¿verdad? Luego vamos a tener lo que es pues la libertad de reunión, ¿verdad? Lógicamente pues se necesita para, o sea, es necesario que nosotros podamos tener esa libertad de reunirnos en un recinto privado sin pedir previamente permiso al gobierno. Y ¿con qué finalidad? Bueno, por un lado con la finalidad de poder montar un partido político, y por otro lado con la finalidad de que pues previo a las elecciones pues los candidatos puedan organizar un mitin político, y entonces pues en ese recinto privado puedan invitar a las personas para que lleguen a escuchar las propuestas del candidato. Luego pues obviamente en Costa Rica hay todo tipo de facilidades para emitir el voto. El Tribunal Supremo de Elecciones pues facilita pues que nosotros las personas nos acerquemos a las oficinas a cambiar nuestro domicilio electoral, que si se nos perdió la cédula pues la reposición lo más rápido posible de ese documento. Incluso pues en los últimos años hasta en las cárceles se han instalado juntas receptoras de votos, entonces los presos que están ahí bien podrían previamente eh, solicitar, ¿verdad?, que su domicilio electoral está en tal cárcel, entonces bueno, que ahí ellos es donde van a votar. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones pues llegó a la conclusión en los últimos años de que un privado de libertad está en una cárcel, privado de su libertad de movimiento, pero en ningún momento pues se le ha quitado su posibilidad de votar. Entonces bueno, eso es un ejemplo de estas facilidades del voto. Vamos a tener que, pues nosotros nos montamos sobre la libertad de tránsito. Y esto tiene que ver con que no hayan arrestos arbitrarios y con el respeto a la ley. Bueno, la idea de esto es que el Estado, previo a las elecciones, un gobierno de X partido político, y que esperaría beneficiar al partido político donde viene ese presidente, pues entonces no utilice a la policía para agarrar y meterle miedo a las personas que están en otros partidos políticos. Entonces la idea no es, o sea, la idea es que el gobierno no utilice a la policía para empezar a arrestar a sus detractores, a sus críticos, y pues a las personas que están en otras filas políticas diferentes a las del gobierno. Entonces la idea no es utilizar la cárcel como para meterle miedo a la gente. Entonces bueno, si la idea de todo esto es que pues si uno lo arresta a la policía, pues se tiene que seguir toda una serie de procesos descritos en las leyes, por eso se habla de respeto por la ley, y pues por lo tanto se tiene que verificar en un juicio, ¿verdad?, que para ver con base en una serie de pruebas y con la independencia que tiene el Poder Judicial, para verificar si efectivamente la persona es
inocente o la persona es culpable. Y en medio de todo eso, pues la persona acusada pues va a gozar de un montón de garantías procesales que buscan garantizar el principio de inocencia de las personas. Entonces, bueno, aquí es donde se cumple de que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, ¿verdad? Luego tenemos acá la otra pregunta. ¿Considera que el proceso electoral para elegir al presidente, diputados, alcaldes, regidores y síndicos en Costa Rica es un proceso transparente y confiable? Justifique. Bueno, aquí queda, esta pregunta es como muy a la opinión de cada quien, ¿verdad? Para mi gusto, esto ya es para mi gusto, ¿verdad? Vamos a tener que desde 1948 hasta la actualidad, el proceso electoral en sí es limpio, es bastante confiable. Es decir, pues, digamos, todo el mundo sabe que antes de tal fecha, si usted no cambia su domicilio electoral, pues eso se quedó así, ¿verdad? No, o sea, no se va a dar digámoslo así, aquí no se da pues el problema de que usted llega a votar y pues no aparece en esa mesa de votación y lo buscan y de pronto no aparece en ninguna mesa de votación y no pudo votar, eso pues no se da. O por ejemplo, no se da aquí que usted llegue a votar y pues de pronto pues aparece en una mesa de votación allá en, no sé, en Zigzabola o muy lejos de donde usted vive, ¿verdad? Eso tampoco se da. Entonces, bueno, tampoco se da, por ejemplo, de que los miembros de mesa que están ahí, ¿verdad? O es muy difícil que se dé, que los miembros de mesa, pues en un momento en que nadie llegue y nadie los vea, pues comiencen a agarrar y comiencen a, marcar votos ahí, pues en favor de un partido político o en favor de otro y a falsificar firmas. Eso pues es muy difícil que se dé. En sí la institucionalidad del Tribunal Supremo de Elecciones es muy fuerte y pues para mi gusto la credibilidad de un proceso electoral es en Costa Rica muy alta. Entonces, cuando se dan las elecciones y al final de un proceso electoral, pues por más reñida que sea la contienda electoral, como lo fue por ejemplo en el 2006 entre Óscar Arias y Otón Solís, o por ejemplo como lo fue en el 2007 en la campaña de, bueno, el referéndum del no al TLC. Entonces, bueno, la diferencia en votos fue mínima en comparación a todas las personas que fueron a votar, pero al fin y al cabo no se cuestionó, digámoslo así, que el proceso hubiese sido amañado, hubiese habido fraude, eso digámoslo así, no se cuestionó. Todo el mundo pues al fin y al cabo, pues siempre hay cuestionamientos, pero todo el mundo al fin y al cabo termina aceptando el resultado. Entonces el proceso en sí, para mi gusto, es bastante transparente. Para acotar acá, tenemos un ejemplo en lo que acaba de suceder y es el caso de que uno de los candidatos a una vicepresidencia tenía algún grado de parentesco con el que fuera presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces, pues entonces el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones podía optar por inhibirse, es decir, por apartarse y hacer como que él no participaba del proceso, ¿verdad? Sin embargo, pues don Luis Antonio Sobrado pues prefirió agarrar y decir, no, en aras de sostener la credibilidad de la institución, yo ni siquiera me voy a inhibir, yo mejor me pensiono y me voy. Entonces, bueno, es aquí donde todo esto contribuye a que el proceso en sí sea bastante creíble. El 5, vamos a tener en Costa Rica cuál es la institución que se encarga de organizar los procesos electorales. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener que desde 1949 se creó una institución llamada Tribunal Supremo de Elecciones que tiene rango, bueno, la Constitución Política le otorga rango de cuarto poder de la República, es decir, dice que tiene una independencia con respecto a otros poderes de la República y vamos a tener que todo lo que es materia electoral es, digámoslo así, es visto por el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, bueno, ellos son los que se encargan de organizar las votaciones en este país.
Luego tenemos esta otra pregunta. En los últimos años, ¿usted ha escuchado que el Tribunal Supremo de Elecciones haya sido cuestionado por sus actuaciones? Bueno, personalmente sí. Eh, si ustedes quieren buscar otras, pueden buscar otras noticias en internet, ¿verdad? Pero vamos a tener que efectivamente, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, digamos, para las elecciones del 2006 había mucho en juego. Entonces, estaba, bueno, desde, o lo que estaba en juego era lo siguiente, había una tendencia que quería implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a toda costa. Había otra tendencia que se vuelve también bastante numerosa, que no quiere el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, bueno, al fin y al cabo las dos tendencias están virtualmente empatadas, ¿verdad? Hay mucha gente que apoya el sí, mucha gente que apoya el no. Entonces, bueno, al final vamos a tener que dos candidatos abanderan estas tendencias respectivamente, Otón Solís por el no y Oscar Arias por el sí. Entonces, bueno, al fin y al cabo las elecciones del 2006 fueron muy polarizadas, muy cargadas de, ¿cómo decirlo?, acusaciones sobre los diversos candidatos, especialmente contra Oscar Arias, por juego sucio, por un montón de cuestiones. Y pues al final, cuando se dan las elecciones, que me parece que lo que hace que, digamos, Oscar Arias al final termina ganando por aproximadamente unos 20.000 votos, creo, entre 15.000 y 20.000 votos. Realmente esto era muy poco. Entonces, bueno, es aquí donde pues las dos tendencias comienzan a lanzarse en acusaciones mutuamente de que han hecho fraude en algunas mesas de votación, ¿verdad? Con la esperanza de revertir, ¿verdad? Los resultados. Entonces, bueno, pues aquí es donde pues empiezan a haber algunas acusaciones contra el Tribunal Supremo de Elecciones de que quería favorecer alguna u otra tendencia. Y luego pues vamos a tener en lo que fue el referéndum del TLC, donde se criticó mucho al Tribunal Supremo de Elecciones porque la campaña en favor del sí tuvo mucho dinero a su favor por parte de empresarios, y pues bueno, hasta el mismo Estado, en este caso, cuyo gobierno era pues Oscar Arias, pues apoyó mucho esa tendencia. En cambio, la tendencia del no, pues no tenía recursos pues para hacer campañas millonarias, ¿verdad? Y presentar espacios televisivos y todo esto. Luego también el resultado fue muy cerrado, muy ajustado. Entonces, bueno, nuevamente pues hubo algunas acusaciones de que el tribunal no hizo su trabajo, de que el tribunal no fiscalizó bien, de que el tribunal no supo equilibrar las fuerzas. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos en los cuales pues el tribunal ha sido cuestionado. Luego pues tenemos esta otra noticia acá. Entonces, bueno, esto no es una noticia, es básicamente un artículo que hicieron, ya se me olvidó el nombre, habría que entrar aquí a esta página, y ahorita por motivos de tiempo no lo vamos a encontrar, me parece que fue Jorge Vargas Cuyel y un, a una persona que se dedica a la estadística en la Universidad de Costa Rica, que es de apellido Bixby. Entonces, bueno, me parece que ellos son los autores de esto. Entonces, bueno, el asunto es que ellos vienen y preguntan lo siguiente. Entonces dice que, bueno, aquí viene el artículo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trata este artículo? La 7. Entonces, bueno, trata lo siguiente, de que a lo largo de los años, pues a la gente se le ha preguntado, se le hace una encuesta y entre muchas otras preguntas se le pregunta lo siguiente. Para capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre deben de respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley? Entonces ellos lo que afirman es que en el presente, ante la serie de noticias de crímenes y todo lo que uno ve,
pues entonces existe una demanda más fuerte en comparación a años anteriores por parte de la población para que la policía, con tal de agarrar a los maleantes, pues pueda utilizar métodos que no están fijados en la ley. Entonces, bueno, eso es de lo que habla ese artículo, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiente pregunta. ¿Usted siente que en Costa Rica las tasas de delincuencia han crecido? Bueno, ahí ya eso es de cada quien, ¿verdad? Personalmente, yo siento que sí, que las tasas de delincuencia han crecido. Ah, han crecido, me parece, o al menos eso es lo que uno ve en las noticias, han crecido las tasas de homicidios, por ejemplo. Me parece que, lo que respecta a la venta de drogas ilegales, eso ha crecido. De pronto, pues el narcotráfico y el crimen organizado, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con el narcotráfico, sino que el negocio se ha diversificado a toda clase de delitos, ¿verdad? Me parece que ha crecido, ¿verdad? Y eso repercute en una situación de más inseguridad y pues eso repercute en que pues muchas veces uno no puede andar tranquilo por la calle porque uno siente que en cualquier momento lo asaltan, uno no se puede ir tranquilo para cualquier lado y dejar la casa sola porque también siente uno de que en cualquier momento se meten a robar a la casa. Uno no puede dejar el carro estacionado por ahí en alguna orilla de la calle porque siente que en cualquier momento le pueden mínimo abrir el carro y robarle algo, o pues si no tiene tanta suerte le agarran y lo dejan a pie, ¿verdad? Se le roban el carro. Entonces, bueno, eso es lo que yo percibo. Ahora bien, puede ser que ustedes perciban otra cosa, que no, que todo está pura vida, que todo está tranquilísimo. Después de eso está la otra pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con esa pregunta? Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre tienen que respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley? Entonces, bueno, para mi gusto, yo no estaría de acuerdo con eso. O sea, por más que uno siente que esa sería la alternativa, o sea, actuar al margen de la ley, para mi gusto, esa no es la solución. ¿Por qué motivo? Bueno, aquí, porque eso puede dar pie a arrestos arbitrarios. Entonces, ¿eso qué puede hacer? Bueno, ¿eso qué puede producir? Bueno, puede producir lo siguiente, que al fin y al cabo puede haber un gobierno que empiece a tener tintes autoritarios. Puede ser que ese gobernante, junto con su gabinete y patrocinados por ciertos diputados, puede ser que se enfermen de poder y entonces estas personas pueden empezar a ver como enemigos a las personas que simpatizan con otros partidos políticos que son contrarios al gobierno. Entonces, como una manera de empezar a controlar la disidencia y ese gobierno empezar a tratar de perpetuarse en el poder, pues entonces podría empezar a arrestar a la gente bajo cualquier pretexto. Entonces es ahí donde se dan los famosos arrestos arbitrarios y es acá donde caemos, por ejemplo, en estos ejemplos, acá valga la redundancia. Entonces esto es un ejemplo de lo que ocurre de Amnistía Internacional, un informe de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, que se dan ejecuciones extrajudiciales. Entonces ahí habla de que las fuerzas policiales y parapoliciales en ese país, pues simple y sencillamente han agarrado a una serie de personas que son contrarias al régimen de Nicolás Maduro y pues simple y sencillamente las terminan ejecutando. O también las personas que son contrarias al régimen de Nicolás Maduro, aquí donde dice detención arbitraria, pues las terminan arrestando y por cualquier pretexto las echan a la cárcel y pues ahí están en la cárcel. Ahí también en la cárcel se dan torturas, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y bueno, todo eso, esas barbaridades que cometen las autoridades al margen o fuera de la ley, pues simple y sencillamente quedan impunes. O si no, pues puede pasar lo que ocurrió en Argentina hace 45 años atrás, donde el régimen militar de ese país de finales de los 70 y principios de los 80 agarraba a los disidentes políticos, a los que estaban en contra de la dictadura militar,
los arrestaban, los mataban, pero para desaparecer la evidencia de que estas personas habían sido, el Estado los había secuestrado básicamente, pues entonces los agarraban, los montaban en un avión y los iban a tirar mar adentro. Entonces esto es de lo que habla esta noticia de BBC Mundo, de esos vuelos de la muerte, entonces que todavía están investigando, que todavía hay juicios pendientes y todo eso. Entonces, bueno, el uso de fuerza no autorizada o el permitir que los policías pues actúen más allá de lo que la ley permita podría agarrar y desembocar justamente en persecuciones de tipo político. Luego la 10 vamos a tener acá cómo podría afectar a la democracia el hecho de que las autoridades realicen arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales con el argumento de proteger la seguridad de los ciudadanos. Bueno, entonces, de la mano con lo que dije anteriormente, vamos a tener que la gente, digamos, en un hipotético gobierno, ¿verdad?, que diga, no, es que con tal de combatir el narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo y este tipo de cosas, estamos agarrando y estamos arrestando a los terroristas y a los narcotraficantes y todo esto. Y entonces en medio de todo esto podrían empezar a arrestar a personas inocentes que son contrarias al gobierno, y entonces con eso el gobierno viene y empezaría a meterle miedo a las personas. Y entonces el gobierno, el mensaje que le mandaría a las personas es lo siguiente: oh, ok, como sucede en Nicaragua, usted está en contra del régimen, ¿verdad? Usted está en contra del gobierno, pues entonces lo que se va a sacar es que lo vayamos a arrestar. Así que o está con nosotros y vota a favor nuestro y nos apoya y participa con nosotros, o sepa que en cualquier momento lo podemos arrestar y lo podemos torturar y lo podemos terminar ejecutando, ¿verdad? Entonces, bajo esas premisas, pues la gente va a agarrar y va a empezar a tener miedo, y entonces pues desembocaríamos en situaciones como las que vive Nicaragua ahorita, o por ejemplo las que vive Venezuela en estos momentos, donde pues toda la disidencia pues simple y sencillamente es acallada a pura punta de amenazas. Ok, vamos a dejar esta parte del video por acá, y les voy a dejar los enlaces para la segunda parte del video y continuar con la resolución de la presente guía.